Bien, ya estamos grabando. Como les decía entonces, y mirando el programa de la materia, nosotros en esta clase iniciamos el estadio 2, denominado el Ciclo Nacional Burgués de la Educación Argentina 1916-1955. Si ustedes son observadores agudos o buscan, siempre someten a interrogación todo lo que yo digo, o lo transforman en una pregunta, ustedes se preguntarán, ¿por qué el primer estadio tiene una denominación educativa y el segundo tiene una denominación política? Bien, entonces, primera aclaración, en el primer estadio hemos puesto el énfasis en los procesos educativos fundacionales de un ciclo, ¿no?, que es nacional, pero no es burgués, es liberal, ¿no? Por todo lo que hemos explicado del roca, el roquismo, el modelo de acumulación externa, agroexportador, vinculado, ¿no es cierto?, fuertemente a Inglaterra, etcétera, 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 en un país que no se industrializa, sino que produce materias primas alimenticias, que su mercado interno depende de las economías regionales, pero siempre a partir de productos agrarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo estadio también tiene una enunciación pedagógica que suplantaría ese título, el Ciclo Nacional Burgués de la Educación Argentina entre 1916 y 1955. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el país progresivamente va abandonando esa concepción agroexportadora, esa economía dominante agroexportadora, y comienzan los procesos de industrialización, de acumulación, de desarrollo autocentrado de su propia industria. Y ese ciclo, por eso se llama nacional, porque es afianzador, no de una economía, ¿no es cierto?, llamada economía primaria, sino de una economía compleja, que es el desarrollo industrial, se llama nacional burgués porque el proceso de acumulación en el marco de los desarrollos industriales fue llevado adelante por una clase social fundamental en la Europa de la primera y segunda revolución industrial, que es la burguesía ilustrada de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y acá, en este caso, los movimientos nacionales como el irigoyenismo y el peronismo tuvieron ese mismo signo, un signo acumulativo de desarrollo industrial, donde, ¿no es cierto?, el papel de la burguesía, en vez de jugarlo acá como se lo jugó en Europa, esa burguesía europea en la Argentina y en América Latina fue sustituida por el Estado. Al no haber una burguesía como la que había en Europa, acá lo llevó adelante a ese proceso el Estado. Así que por eso nosotros vamos a abordar además otro aspecto que es fundamental, que es cómo, si antes, ¿no es cierto?, el proceso educativo fue alfabetizador, si antes el proceso educativo fue formador en el campo de las 4 operaciones básicas, si antes, estoy hablando del nivel educativo primario que era obligatorio y que alfabetizó a millones de argentinos, entonces si además la enseñanza era la de la moral y del civismo, de las ciencias biológicas, todo lo que estudiamos hoy, de las ciencias sociales y del higienismo, ¿no? Bueno, ahora, con este proceso de industrialización que comienza con el siglo XX, que comienza con la Primera Guerra Mundial, que comienza con las transformaciones políticas que trajo en el mundo esa Primera Guerra Mundial, comienza a gestarse en el sistema educativo, comienza a gestarse otras formas educativas que ya superan esta primera época alfabetizadora, esta primera época donde lo importante era enseñar a leer y escribir, incorporarlo al ciudadano, ¿no?, a la cultura nacional, unificar la nación que era muy heterogénea por el fenómeno inmigratorio, etcétera, etcétera. Y ahora entramos en un vínculo mucho más complejo del proceso educativo, que es la relación educación y trabajo. Cómo el sistema ya no solo tiene que ser formador de conciencia y alfabetizador, sino proveedor
de lo que se llaman los saberes calificados, proveedor de las habilidades, proveedor de oficios, proveedor, ¿no es cierto?, de todo lo que son las profesiones y todo lo que son todo lo que es la inteligencia aplicada al proceso de desarrollo industrial. Entonces, el segundo estadio se llama así el ciclo nacional burgués de la educación, porque aquí están presentes dos grandes movimientos políticos que van a intentar, aclaremos, van a intentar, no es que lo van a lograr, transformar esta economía agroexportadora propia de la Argentina tradicional en una economía industrializada y con desarrollo productivo autónomo. Autónomo quiere decir sin presencia de capitales extranjeros. Desarrollo autónomo quiere decir con transferencia de la renta agraria al desarrollo industrial. Autónomo quiere decir que empezamos a competir con los productos manufacturados e industriales que producen Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, habiendo hecho esta introducción, nosotros estamos en condiciones de comprender hacia dónde avanzamos, no solo educativamente, sino políticamente. Acuérdense que esta materia se llama Historia y Política Educacional Argentina, ¿no es cierto?, en el marco de cómo el sistema educativo, el sistema educativo público, se va modificando en función de las épocas históricas que transita el país. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos hablar? Cuando iniciamos la unidad 2 del punto 1, que está remarcado en negrita como siempre, que dice el programa histórico del radicalismo y las clases medias. Bueno, ese enunciado hace alusión a este primer gran movimiento político del siglo XX encarnado por el radicalismo histórico y donde uno de sus factores más dinámicos, una de sus bases sociales más dinámicos va a ser toda esa clase media argentina que se formó a la luz de una educación pública, de un proceso llamado, ¿no es cierto?, de socialización ascendente, ¿no?, y de un proceso donde la clase media se va a transformar en uno de los actores políticos fundamentales. Clase media que se va a formar en este proceso, ¿no es cierto?, de socialización ascendente, producto de nuestra educación pública, producto de que los padres que eran peones, o eran obreros inmigrantes, o eran, ¿no es cierto?, mujeres viudas, o que estaban en el servicio doméstico, pero que podían mandar su hijo a la escuela o al colegio porque el sistema era gratuito. Todo esto que se llama movilidad social ascendente lo va a producir el sistema, y las clases populares, los sectores sociales vulnerables, los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad van a ser los principales beneficiarios, porque van a poder mandar sus hijos a la escuela y sus hijos no van a repetir la misma historia de sus padres. Su historia van a ser otras. Y si su padre fue peón, su hijo puede llegar a ser abogado. Si su padre fue soldador o cosechero o pelador de caña, o fue, ¿no es cierto?, un obrero golondrina que migraba según las cosechas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, su hijo que va a la escuela puede llegar a ser un técnico si hace una secundaria, puede llegar a tener oficio si va a una escuela de artes y oficio, o si llega a la universidad puede ser médico. Bueno, ese proceso que se llama proceso de socialización ascendente es único en América Latina. Fue similar en México, pero fueron los dos únicos países de América Latina que incorporaron a partir de un sistema educativo público, centralizado, estatal, gratuito, irrestricto, no confesional, es decir, abierto a todas las mentalidades, a todas las creencias, sin discriminación, permitió que un sector, los sectores desfavorecidos de la sociedad, a través de un proceso generacional, sus hijos no repitan la misma historia de pobreza, marginalidad y en muchos casos de ignorancia,
analfabetismo y vulnerabilidad de sus padres. Lo digamos de otra forma, chicos y chicas, la Argentina es un país hermoso y extraordinario. Nos han hecho creer que es una basura. A muchos colegas míos escucho decir, y perdonen el, el término poco académico, este país es una mierda, y saben que son unos ignorantes. No tienen idea las cosas que hemos hecho nosotros los argentinos. Lo que pasa es que el ejercicio de la autodenigración es un ejercicio que se ha instalado entre nosotros, donde siempre pensamos que no servimos, que otros países son mejores, que no tienen idea. Ni Estados Unidos tenía esta educación que tenemos nosotros a principios del siglo. Fíjense Estados Unidos, la primera potencia del mundo, un país racista, un país, ¿no es cierto?, que desprecia a los de espalda mojada, que desprecia a los latinos, que los anglosajones, blancos, protestantes, que son una minoría, gobiernan. Un país desigual, un país que maltrata a los que no son como ellos. Ojo con eso. Nosotros estamos acostumbrados siempre a autodenigrar. Y saben que somos un país donde hemos integrado a muchos de nosotros. Yo soy hijo de un obrero. Mi papá creo que llegó a sexto grado. Bueno, soy doctor en ciencias sociales. Hice el máximo grado académico que permite un sistema educativo público. ¿Y saben por qué lo hice? Por una sola cosa, chicos. Yo me senté a estudiar, porque sabía que era mi oportunidad. Nada más. Lo único que hice fue estudiar. ¿Y saben qué? Porque fui a un colegio público, secundario, a una primaria pública, a una universidad pública, y aproveché lo que esa universidad me daba, la posibilidad de estudiar sin cobrarme nada. Y trabajé toda mi vida mientras estudiaba. Entonces, no hay que pensar que vivimos en un país de mierda, como dicen muchos, sino vivimos en un país con muchas virtudes ocultas. El proceso de movilidad social ascendente creó en este país toda esa clase media de la que muchos formamos parte por una cuestión generacional, pero muchos tampoco debemos olvidar nuestros orígenes. La mayoría de nuestros orígenes generacionales son inmigrantes pobres que vinieron atrás con una mano atrás y otra adelante, analfabetos. Sarmiento le llamaba la morralla de Europa. Sarmiento se burlaba de los gringos bachicha, ¿no es cierto?, de los gringos patas sucias, de los gringos analfabetos, de los gallegos que con una mano atrás y otra adelante venía para que en este país los eduquemos y le matemos el hambre. Toda frase de Sarmiento, ¿no? De los polichinelas, de los Gil Blases, como decía Sarmiento, de los turcos cabeza atada, ¿no?, de los judíos descalzos. Bueno, este país los albergó y a todos les dio cultura, educación e integración a la sociedad. Mucha gente que hoy se cree superior porque tiene la piel un poquito clara y porque es abogado, olvidan sus orígenes, ¿no? Olvida de dónde vinieron. Olvida que vinieron con hambre, amontonados en los barcos. Olvidan que este país fue generoso y los recibió. Y los hizo uno más. Así también como incorporó a las culturas originarias, a los grupos sociales criollos, a este proceso que se llama el proceso de movilidad social ascendente. Por eso, el título 1 del programa, el que está del estadio 2, dice el programa histórico del radicalismo y las clases medias. Porque el fenómeno social fundamental de transformación que acontece en la sociedad argentina entre 1860 y 1920, durante 60 años en que se produce la inmigración endógena y exógena, no solo es un proceso de mestización étnica, no solo es un proceso donde se mestizan en el sentido de entenderlo como cruza de razas, ¿no es cierto?, los sujetos que vienen tanto de afuera como de los países limítrofes, sino que esa mestización es cultural, es lingüística,
esa mestización es de identidades y todo eso lo hace el sistema educativo cuando empieza a recibir a la generación de hijos de inmigrantes de afuera, de Europa, de los países limítrofes, cuando recibe a los chicos criollos, cuando recibe a los chicos zambos, a los chicos mulatos, a los chicos collas, a los chicos onas, a los chicos que viven, ¿no es cierto?, en los esteros de Liberá, a los chicos que provienen de las culturas pampeanas y los iguala en la escuela. Les da la misma posibilidad social y cultural. No los iguala económicamente, pero los transforma en ciudadanos. De ahí que viene que la instrucción pública es para ciudadanos libres e iguales. Nos iguala socialmente en el sentido que nos ofrece iguales oportunidades. Entonces, chicos, chicas, ese fenómeno social es fundamental en esta época y es lo que va a formar un sector social que en otros países de América Latina no existe, la clase media. Busquen la clase media en Brasil. A ver, búsquenla. Yo he ido varias veces a Brasil, he ido a dictacursos, he ido a distintas ciudades, me han invitado, ¿no?, a seminarios, etc. Conozco varias ciudades en Brasil. ¿Saben qué hay? Pobreza y concentración de la riqueza. La gente muy rica, una clase media comercial muy insignificante y una enorme cantidad de pobres hacinados en las llamadas, ¿no es cierto?, favelas. Estuve en Río de Janeiro, en una sola favela, La Rocinha, viven más de 3 millones de seres humanos. 5 veces Tucumán. La ciudad de Tucumán con el conurbano de Tucumán tiene 800.000 habitantes. Solo la favela La Rocinha, que está en los bordes, ¿no?, en las lomas, diríamos acá en Tucumán, que rodea el Río de Janeiro, tiene casi 3 millones de habitantes. Es igual que Córdoba, casi igual que Rosario, solo. Y ahí los chicos, ¿usted cree que tienen escolaridad? Creen que hay movilidad social. Hay el que nace pobre, muere pobre. El que nace analfabeto, muere analfabeto. Que hay educación pública obligatoria, gratuita, para nada. Alguna vez, cuando tengan tiempo, conéctese a internet y vean la película Ciudad de Dios. Vean la película Ciudad de Dios y van a ver esos chicos. A los 5 años son traficantes y a los 17 mueren indefectiblemente, los matan. Que tienen infancia ninguna, que tienen respaldo psicológico y pedagógico, ese respaldo que le da la escuela, nunca. Bueno, vamos a Bolivia, vamos a Perú, a Colombia, lo mismo, el mismo escenario. Estuve en la Universidad de Medellín. ¿Qué me dijeron cuando llegué? A una determinada hora, ni se te ocurra salir a la calle, quédate en el hotel. Estuve en Perú, en Lima. Estuve en Chile, en La Serena, dictando un seminario de historia política y educativa de América Latina. No se puede salir a la calle de noche. Te matan. Bueno, entonces, el programa histórico del radicalismo está fundado en un proceso de movilidad social dado por el sistema educativo, ¿no?, estatal, nacional, gratuito, todo lo que ya hemos dicho, y que va formando un sector social intermedio en una sociedad compuesta por pocos ricos y muchos pobres, como era la Argentina a fines del siglo XIX, donde millones, como les dije también, de inmigrantes que llegaban eran no solo pobres, sino que venían con una mano atrás y otra adelante, eran analfabetos.
lo único que traían en sus bolsos era la miseria y la esperanza. Bueno, todos esos sectores sociales y sus hijos y sus descendientes fundamentalmente fueron educados por un sistema educativo que fue formando un sector social que se llama la clase media. La actual clase media argentina, de la que muchos formamos parte, y esa clase media no es uniforme. Hay una clase media más pobre, una clase más popular, hay una clase media más acomodada y hay una clase media que tiene un nivel de vida muy importante. Entonces tampoco es una formación social homogénea, sino la clase media argentina es una formación social totalmente heterogénea, donde así como hay sectores populares y casi vinculados a los sectores más empobrecidos de la ciudad, así también hay sectores de la clase media muy pudientes. Por lo tanto, es un mosaico social heterogéneo y que tiene distintos intereses políticos. Bueno, la clase media más pobre, la clase media rural, esa clase media de pequeños productores agrarios, esa clase media, ¿no es cierto?, de los pequeños, ¿no?, arrieros, pialadores, domadores, boyeros, peones, ¿no es cierto?, las peonadas, ¿no?, que andaban, que arriaban tropa, ganado por las enormes pampas de Buenos Aires, todas las peonadas, todos los sectores populares depositaron la mirada en un sujeto político y social que se llamó Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen en el año 1891 va a fundar como desprendimiento del Partido Autonomista Nacional Roquista, del cual Yrigoyen formó parte desde 1880, en que no solo fue diputado del PAN y votó la federalización de Buenos Aires, sino que después fue profesor y maestro en la Escuela Normal de Buenos Aires, en la primera escuela normal, después fue comisario del barrio de Valvanera y por último, en cierto, se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, don Hipólito Yrigoyen va a ser el jefe político de este gran movimiento que se funda, ¿no es cierto?, en el año 1891 como un desprendimiento del Partido Autonomista Nacional. Y no es porque Roca y Yrigoyen fueron enemigos, sino al contrario, fueron aliados, pero las visiones que tenían eran distintas. Yrigoyen estaba convencido que su programa era la Constitución y la democracia, mientras que el roquismo, como nosotros hemos visto, tiene un fuerte tono conservador y liberal, donde, ¿no es cierto?, las élites políticas, los sectores sociales acomodados, en ese tiempo eran los que resolvían las cuestiones políticas en este país. Yrigoyen va a decir, mi programa es la Constitución y mi objetivo son las elecciones, que vote todo el pueblo para elegir a sus autoridades políticas. Obviamente que el pueblo no eran las mujeres, tampoco eran muchos sectores populares muy marginales, ¿no? El pueblo va a ser esa clase media emergente, alfabetizada, esos sectores que accedieron a la educación pública y grupos de obreros y trabajadores, sectores medios, intelectuales, ¿no es cierto?, profesionales, empleados públicos. Todo el espectro social de la clase media va a mirar con mucha simpatía la lucha de Yrigoyen, que entre 1901, 1891 y 1912, prácticamente, ¿no?, casi 20 años, va a luchar en la Argentina por instalar, por imponer, para que los poderes públicos sancionen una ley que garantice el voto universal, secreto y obligatorio. Y la ¿Profe? Sí. El voto, el partido de Yrigoyen era la Unión Cívica Radical. Así es. Y es un desprendimiento del Partido Autonomista y es una escisión de la Unión Cívica, ¿no es cierto?, liberal, que la componía el mitrismo. Entonces, ellos que forman la Unión Cívica Democrática se parten dos, liberal y democrática, en 1891, y la rama mitrista queda desarmada y la rama
que se da con Irigoyen, forma la Unión Cívica Radical. Su primer jefe político en realidad va a ser Leandro Alem, ¿no es cierto?, y Aristóbulo del Valle, e Irigoyen, que es sobrino de Alem, lo va a suceder cuando en 1896, ¿no es cierto?, Leandro Alem se suicida, se pega un tiro, las razones nunca se supieron, y entonces queda como el principal referente político del partido Hipólito Yrigoyen, porque, ¿no es cierto?, el otro, que está en la trilogía, el triunvirato que formaba, Aristóbulo del Valle, se retira de la política. Ya era un tipo grande, Irigoyen era un tipo joven. Imagínense ustedes que entre 1891, en que se funda la Unión Cívica Radical, y 1916, en que Irigoyen asume como presidente, pasan 25 años, un cuarto de siglo, que Irigoyen lucha para que en la Argentina se instale la democracia política. Bueno, esa instalación se va a lograr en el año 1912, cuando se sanciona con el Parlamento Nacional, después de todas las luchas, las revoluciones, las movilizaciones, la abstención revolucionaria de Irigoyen, para no formar parte de lo que él llamaba el régimen conservador. Él propone de que en el país las autoridades políticas tenían que ser elegidas por el voto universal de los ciudadanos. Entonces, en 1912, Luis Sáenz Peña, hijo de Roque Sáenz Peña, otro político importante y presidente de la Argentina a fines del siglo XIX, va a sancionar en 1912 la primera ley de sufragio secreto, universal y obligatorio. Va a establecer el empadronamiento de jóvenes de 18 a adultos mayores de 65 años habilitados para votar. A ellos se les va a proveer de un documento que se va a llamar libreta cívica. Perdón. Y es el antecedente del DNI que nosotros tenemos. Después se va a llamar libreta de enrole. Y por último se va a llamar documento nacional de identidad. Los mayores de 18 años enrolados con el DNI, estaban con la libreta cívica, estaban habilitados como ciudadanos para votar. ¿Cuál era el problema? La mitad invisible de la historia, exactamente, señorita Vaca, que son las mujeres, quedaron al margen. Recién las mujeres van a adquirir el derecho político al voto universal, secreto y obligatorio en 1949. O sea que falta todavía casi medio siglo, faltan 40 años. Es decir, Irigoyen, con la sanción de la ley llamada Ley Sáenz Peña, o primera ley del sufragio secreto, universal y obligatorio, establecía ¿qué cosa? Establecía, primero, que el voto va a ser individual y secreto. Segundo, se va a hacer en un cuarto oscuro. Tercero, el voto es irreemplazable, nadie puede ir por vos a votar. Tercero, es obligatorio, salvo que estés a 300 o a 400 kilómetros de distancia y salvo por razones de enfermedad o de impedimento real, no te dicen si querés votar como en otros países donde el voto es, ¿no es cierto?, voluntario, sino que es una obligación cívica. ¿Y por qué se toman todos estos recaudos? Porque antes en la Argentina, claro que se votaba. En la Argentina se vota desde 1822, desde la época de Rosas, pero el voto era imperfecto. Primero, porque existía el voto cantado, ¿no? Los peones de estancia, temerosos, estaban los patrones en la mesa, tenían la obligación de cantar el voto. ¿Qué era cantar el voto? Decir por quién iban a votar, y si no los cagaban a palo, los dejaban sin trabajo, si no lo votaban al candidato del patrón. Después estaba el voto calificado. Solamente lo hacían votar a los que sabían leer y escribir, y en esa época no había sistema educativo público. Por lo tanto, votaban una minoría de privilegiados que sabían
o tenían acceso a la alfabetización. Tercero, había fraude, se hacían votar los muertos. Se inventaban, ¿no es cierto?, que a voto tal, a voto cual, y el cuál es el cual, y bueno, ¿cuál es Juan? Pero Juan está muerto, no, pero él ha dejado el voto, entonces se vota a los muertos. Entonces había todo un vicio en la sociedad, como el voto cantado, el voto calificado, el voto a los muertos. Sí, ahora pasa, el sistema no es perfecto, hay otras formas, está el voto cadena, hay muchas formas. No existe un sistema perfecto en la sociedad. Si lo existiera, no sería real. ¿No? Nada es perfecto en la sociedad. Los seres humanos también somos imperfectos, somos falibles. Así que lo mismo en cualquier sistema político, al momento en que inventas la regla, se inventan las formas de vulnerar o burlar esas reglas. Porque el ser humano, tanto el que hace el bien, pero como el que hace el mal, no descansa. Y basta con que vos inventes la norma para que se inventen miles de formas de infringir esa norma. Pero al menos la ley se empeña, va a transformarlo el voto en un derecho, pero en un derecho donde el individuo va a un cuarto oscuro, se llama así en un sentido figurado, porque ahí no te ve ni tu patrón, ni tu empleador, ni aquel que te controla, nada, se llama así porque es un acto individual protegido por el Estado. Y vos dentro de ese voto, de ese cuarto oscuro, elegís a quien te da la gana, sin que haya tutela, sin que haya controles, sin que haya quien te diga a quién o por quién vas a votar. Estás vos y tu conciencia, vos y tus intereses, vos y tu formación, vos y tus simpatías políticas. De eso se trataba. Por eso se llama voto secreto, sufragio secreto, universal y obligatorio. ¿Por qué universal? Porque abarcaba a toda la población de 18 a 65 años de sexo masculino. ¿Y por qué obligatorio? Porque es igual que la ley 1420. No le preguntan al individuo si quiere mandar a su hijo a la escuela. Bueno, acá tampoco. No te preguntaban si querías votar. Ibas a votar. Y si no ibas a votar, las sanciones en ese tiempo también eran sanciones muy duras. En cambio ahora, bueno, el que no va a votar, ustedes han visto. Que sí, que te va a pasar esto, que te va a pasar esto, mentira. Los únicos que estaban exceptuados, porque toda norma, toda regla tiene su excepción, es aquellos que estaban a una distancia considerable y no se podían desplazar, aquellos que cumplían tareas esenciales, un médico que estaba de guardia, un policía que estaba en servicio, etcétera, o aquellas personas impedidas por razones de salud previa, ¿no es cierto?, presentación de esa persona o familiares en el hospital, etcétera. Entonces, esa ley es una de las leyes llamadas fundacionales, también de la Argentina moderna. Así como hay leyes educativas, hay leyes políticas. Y una ley que pone fin a todos los sistemas, ¿no es cierto?, que hasta que el conservadurismo, que las clases, ¿no es cierto?, los patrones, que los, ¿no es cierto?, los dueños de estancia y todo lo demás manipulaban políticamente, pone fin a toda la manipulación política de la gente humilde, de la gente, ¿no es cierto?, que no tenía poder y que dependían de ello y que eran obligados a votar de una forma o de otra. Con ese instrumento legal y político, Irigoyen, 4 años más tarde, el 12 de octubre de 1916, es ungido presidente de todos los argentinos con 4 millones de votos contra 2 millones que saca, ¿no es cierto?, la fuerza de la oposición. Y se inicia un ciclo histórico de 14 años, con una presidencia en 1922 de su sucesor, que se llama Marcelo de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, y su retorno en 1928, y es el primer gobierno del país que cae producto de un golpe de Estado cívico-militar en el año 1930. Así como va a ser ungido por el voto popular, va a ser derrocado por un golpe de Estado minoritario, palaciego,
de los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas y de los grupos conservadores de la sociedad. Entonces, un proceso histórico que se inicia con elecciones se interrumpe con el primer golpe de Estado en la historia política argentina, que es el golpe del 6 de septiembre de 1930, donde es derrocado el primer gobierno democrático del país. Entonces, tenemos que ir conociendo todo esto, porque esto nos permite... Sí. Disculpa. Sí. ¿Quién era el contrincante en las elecciones al Irigoyen? Era una alianza compuesta por varios partidos, donde incluso había radicales disconformes. Con Hipólito Yrigoyen se llamaban el ala o la fracción de radicales antipersonalistas, porque decían que Yrigoyen tenía un fuerte personalismo. Estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, el partido, ¿no es cierto?, del llamado de los conservadores. Había una alianza de partidos que se enfrenta a Yrigoyen, ¿no?, y que a esa alianza es derrotada por el irigoyenismo, por la fuerte presencia de esa clase media y de los sectores bajos de la sociedad, de los sectores, ¿no es cierto?, de las famosas peonadas radicales de ese tiempo, de los famosos peones boyeros que con una boina blanca arreaban el ganado, por ejemplo, desde la Pampa de Buenos Aires hasta la zona de Brasil. Eran famosos los llamados boinas blancas radicales, porque va a ser el, ¿no es cierto?, distintivo, el monograma, digamos, el ícono distintivo del primer radicalismo histórico, los peones boyeros de boinas blancas. Entonces es un movimiento político policlasista, donde abrevan distintos sectores sociales que se aglutinan detrás de la figura de Yrigoyen, contra un conjunto de partidos, tanto de izquierda como de derecha, que no consideran que Yrigoyen sea la opción política, no la mejor opción política de ese tiempo. Yo voy a podemos decir que fue el Yrigoyen el primer presidente realmente popular. Exactamente, de eso estamos hablando. El primer presidente ungido por el voto popular en la Argentina. Y no solo por los que votan a favor, chicos, a ver, todos los que votan, ganen o pierdan, son los que fortalecen el sistema democrático. El sistema democrático no solo se fortalece con los que ganan, sino con los que pierden. Es la famosa mayoría y minoría. Y como dice la Constitución Nacional, la mayoría gobierna, la minoría acompaña. La mayoría toma las decisiones, la minoría puede estar en desacuerdo, pero no boicotea. Ojo con eso. No se trata, acá se trata de gobernar por el interés común. Entonces, si bien la mayoría toma las decisiones, porque para eso es mayoría y para eso gana las elecciones, la minoría, no solo lo dice la Constitución argentina, lo dice el lugar donde se hizo carne por primera vez las elecciones y la democracia, que fue en Francia, después de la Revolución Francesa y después de la Constitución de 1793, y cuando se funda la primera República Francesa a principios del siglo XIX, establece que la mayoría conduce, la minoría acompaña. Esa es la función de la democracia. Entonces, no solo la democracia política se compone por la mayoría que gobierna, sino por las minorías que suelen ser, ¿no es cierto?, el control o que pueden ser la voz disonante en una sociedad donde reina la libertad de expresión. Sí, señorita Padilla. No. El segundo mandato de Yrigoyen empieza en 1928. Así es, porque la Constitución del año 1853, que es la que está en vigencia, no se olvide usted, recién reformada en 1994, establece dos cosas. Primero, la elección indirecta del presidente. El colegio electoral elige al presidente. La gente que va a elecciones no lo vota a Yrigoyen en ese momento. Vota lo que se llama representantes a un colegio electoral. Y si en el colegio electoral el candidato es elegido, el candidato que tiene mayoría de electores o mayoría de representantes a ese colegio electoral. Yrigoyen va a tener mayoría
pero incluso va a tener que negociar con algunos sectores de la oposición para alcanzar una mayoría absoluta, que es la mayoría que se establece, que es la mitad más uno del 50% y una diferencia del 10% con el segundo, porque si no, las elecciones van a lo que se llama segunda rueda o balotage. No sé si usted conoce eso, que fue lo que pasó en el año, acuérdense, 2014. ¿No? Ustedes ya son grandes y se deben acordar. Es lo que se llama segunda vuelta. Entonces, en ese momento, Irigoyen va a lograr en la primera vuelta mayoría absoluta en el colegio electoral, que lo elige presidente de la nación. Pero no se votaba la fórmula directa como se vota ahora, sino se votaba lo que se llamaba una elección indirecta. Se elegía un colegio electoral y el colegio electoral elegía al presidente por mayoría simple o mayoría donde, como les decíamos, las elecciones hayan arrojado una mayoría porcentual de una diferencia porcentual del 10%. No sé si me sigue lo que le estoy diciendo. Sí, sí. Y después de la reforma constitucional del año 1994, la famosa reforma o Pacto de Olivos, celebradas por Alfonsín y por Menem, se establece, haciéndole una reforma constitucional, una reforma a la Constitución del 53, las elecciones directas. Por eso ustedes, como chicos, si han votado, han visto que votan ya directamente la fórmula presidencial. Ya no hay colegio electoral. Ya no hay, digamos, una elección indirecta del presidente y de los legisladores, sino lo que se llama el voto directo, el sufragio directo. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Irigoyen, una vez que llega al poder, con ese gran respaldo popular, tiene dos problemas muy graves. En primer lugar, está en curso la Primera Guerra Mundial, que ha estallado en 1914, y que es una guerra, una conflagración, ¿no es cierto?, una situación bélica espantosa que va a arrojar nada más y nada menos que en 4 años, entre 1914 y 1918, la friolera de 20 millones de muertos en todo el territorio europeo. ¿Con qué problemas se encuentra Irigoyen? Con un terrible desabastecimiento de todos los bienes industriales que la Argentina importaba, producto de vender en el mercado internacional a través de Inglaterra sus productos primarios. Nosotros vendíamos carne, cereales, trigo, cuero y comprábamos zapatos, pulóveres, ¿no? Todo lo que esa materia prima se industrializaba. Nosotros vendíamos el cuero, Inglaterra nos vendía los zapatos. Nosotros vendíamos la lana, Francia nos vendía los pulóveres. Bueno, todo eso deja de venir producto de la guerra. Se empieza a iniciar en el país un fuerte proceso de desabastecimiento. No vendían focos, no venían bicicletas, no venían, ¿no es cierto?, todos los enseres industrializados, las máquinas de coser no venían, ¿no es cierto? Bueno, entonces el desafío político de Irigoyen es doble. ¿Cómo comenzar a desarrollar un proceso de industrialización propio que se va a llamar el primer proceso de sustitución de importaciones? Y en esto juega un papel fundamental la reforma de Saavedra Lama, que ya le ha planteado al sistema educativo que el sistema educativo no forma para el trabajo. Por eso la reforma de Saavedra Lama, chicos, y la reforma de Mañasco son fundamentales, porque ellos ya anticipaban esta situación. Mañasco, desde la necesidad de tecnificar y profesionalizar el campo, las ciencias naturales, la biología, la producción agraria, etcétera, etcétera, y Saavedra Lama la importancia de incorporar jóvenes aprendices o adolescentes aprendices en oficios, en calificaciones, en profesiones relacionadas al desarrollo industrial. No se olviden que Saavedra Lama propone su reforma cuando se inicia la Primera Guerra Mundial en 1914.
y porque los submarinos alemanes hundían todos los barcos argentinos que iban con grano, que iban con carne, que iban con cereales a Europa y fundamentalmente al mercado inglés, porque Alemania era enemiga de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, y hacía exactamente lo mismo con los cargueros ingleses y buques ingleses que también venían a la Argentina y a otros lugares del mundo para aprovisionarnos de los productos manufacturados, los productos industriales, no los pullovers que se hacían con la lana argentina, los zapatos que se hacían con el cuero argentino, ¿no? Etcétera, etcétera, las bicicletas, bueno, todo lo que ya les he dicho. Entonces, el primer problema de Irigoyen que se encuentra es cómo hacer que el país no se desabastezca, que haya foco, que haya, ¿no es cierto?, todos los enseres que hacen falta para la vida cotidiana. Bueno, la opción era fabricarlos acá. Y para eso había que iniciar en el sistema una transformación, porque el único lugar donde se podían sacar recursos humanos calificados, profesiones, habilidades, oficios, va a ser a través del sistema educativo nacional. Entonces, como hay una gran subsector social, la clase media no la quiere a la reforma de Saavedra Lama, no la quiere porque decía que el chico a los 14 años, si se transforma en un obrero, si tiene un oficio, deja de estudiar, no terminan el secundario, los chicos quedan solamente con una educación a medias, no terminan su itinerario en el sistema educativo. La reforma de Saavedra Lama va a ser muy resistida por la clase media, que es la base social y política del radicalismo histórico. Entonces Irigoyen, contra su propio convencimiento, contra su propia voluntad, porque esa reforma fue una reforma muy interesante, y acá comienza una primera ligazón en las políticas educativas de lo que hace Saavedra Lama y lo que hace el irigoyenismo, y es que, ¿no es cierto?, él se daba cuenta que era una reforma útil, se daba cuenta que era una reforma que producía mano de obra calificada, que producía recursos humanos para el trabajo industrial, que permitía que se sustituyan las importaciones que no venían, que acá en la Argentina comencemos a fabricar focos, empecemos a fabricar bicicletas, empecemos a fabricar porcelanas, empecemos a fabricar sábanas, empecemos a fabricar y a desarrollar la industria textil, donde tengamos nuestras propias ropas, nuestras propias camisas, etcétera, etcétera. Pero esa reforma era resistida por la clase media. Entonces Irigoyen la deroga, pero la deroga sabiendo de que esa reforma ha sido muy interesante, porque además, y nosotros lo hemos dicho, esa reforma no solo va a ser una reforma orientada al llamado sistema educativo tradicional público, sino que, o a la educación sistematizada o a la educación formalizada del sistema, sino que esa reforma se diversifica a otros planos educativos de la sociedad. Acuérdense, yo les he dicho que se forma la escuela nocturna, se forman experiencias de educación para adultos, se forman las famosas escuelas de manualidades, se crean las escuelas postprimarias, donde se hacen labores, donde las mujeres que son amas de casa completan su alfabetización, donde las mujeres hacen costureras, modistas, corte y confección y todas esas cosas, y los hombres en las escuelas de arte y oficio aprenden no solo oficios, sino que se cultivan, van al cine, es la época donde ya hay luz eléctrica y se empiezan a proyectar películas, donde se escuchan radio. Entonces, la reforma de Saavedra Lama no solo la beneficia a la educación formal, sino también abre, diversifica la oferta educativa hacia sectores obreros, hacia sectores de adultos, hacia viejos desertores del sistema que no habían completado la escolaridad. Es, digamos que al diversificar la oferta, no solo se beneficia la población escolar formal, sino también todo un conjunto de sectores sociales que por distintas razones no solo habían abandonado el sistema, sino que nunca habían accedido a él. Irigoyen toma nota de esto, y si bien
la deroga la reforma de Saavedra Lama, inmediatamente inicia un programa de educación popular y de creación en todo el país de escuelas de artes y oficios, ¿no? Las escuelas de artes y oficios industriales, las escuelas de artes y oficios textiles, las escuelas de arte y oficios para todo lo que es la mujer, la actividad femenina, para la que son los niños mayores de 14 años y que ya no pueden ir a la escuela por la ley, ¿no es cierto?, Wilde, que establece que la población escolar es de 5 a 14 años y empiezan a concurrir a escuelas postprimarias o a escuelas nocturnas o a escuelas, como ya lo dije, para adultos que no terminaron la educación primaria. Digámoslo de otra manera, Irigoyen, con una serie de retoques, reforma, modifica, pero le da continuidad a la reforma introducida por Saavedra Lama, pero con otro discurso. En vez de llamarla escuela intermedia y en vez de proponer que el chico a los 14 años tenga un título habilitante en artes y oficios, lo deja eso sin efecto, porque eso era lo que mayor resistencia producían las clases medias, y ya vamos a explicar por qué, porque las clases medias querían llegar, y con todo derecho, a los niveles más altos del sistema, querían llegar a la universidad. Entonces ellos veían como un impedimento que el chico se conformaba a los 14 años cuando tenía un oficio y dejaba de estudiar. Entonces Irigoyen, que es un político muy hábil, es un hombre muy inteligente, no solo va a crear 5.000 escuelas, no solo va a incorporar una enorme cantidad de maestras y maestros normales y nacionales en esa escuela, sino que va a crear esa orientación popular y asistemática que se van a llamar de modo genérico las escuelas de arte y oficio, que como les decía, son un conjunto, son las escuelas postprimarias, son las escuelas de corte y confesión, son las escuelas de labores, son las escuelas de artesanos en todo lo que sea la construcción, son las escuelas que proveen oficio a los empleados textiles, proveen oficio a los empleados, ¿no es cierto?, llamados matriceros, los que hacen soldadura, los empleados todos vinculados a la fabricación de enseres industriales, etc. Y todo eso se hace porque hay necesidad imperiosa de suplir las carencias que ha producido en el mercado internacional la Primera Guerra Mundial y el aprovisionamiento de materias primas y bienes manufacturados que se fabricaban en Europa, que la Argentina los importaba y que ahora ya no puede importarlo por la guerra. Lo digamos de otra manera. ¿Por qué se llama ciclo nacional burgués? Ahí volvemos, porque la Argentina se industrializa con un desarrollo de tipo industrial de fuerte tono impuesto por la vieja burguesía europea. ¿Cuál es ese tono? Se llama capitalismo, donde yo desarrollo la producción y reinvirtiendo el capital o la renta que me produce, no producir por 2 y vender por 4, esa renta la utilizo para que crezca mi capital y a ese capital lo reinvierto en desarrollo industrial. Por eso se llama el primer ciclo nacional burgués, porque el radicalismo toma métodos de desarrollo industrial propios de las burguesías europeas. ¿Para qué? Para desarrollar la industria nacional, para desarrollar el primer proceso de sustitución de importaciones y para suplir las carencias que en el mundo periférico produce la guerra europea, y donde los europeos no solo se matan entre ellos, sino que sus industrias están abocadas a la producción bélica, a la producción de tanques, a la producción de submarinos, a la producción de fusiles, de uniformes, y han abandonado a sus mercados, ¿no es cierto?, ultramarinos y sus mercados periféricos. Lo digamos de otra manera, la coyuntura de la guerra favorece ampliamente el desarrollo económico argentino, su despegue industrial y la progresiva salida de una economía agroexportadora solamente para comenzar a transformarse esa economía agroexportadora en una economía
de desarrollo industrial autónomo. Autónomo quiere decir que no trae productos de afuera, no importa productos de afuera, sino que los fabricamos nosotros mismos. Era conocido el ejemplo de los obreros del vidrio. Les doy un ejemplo para que lo entiendan, que solamente sabían, como se dice el dicho, soplar y hacer botellas, soplar y hacer, ¿no?, los enseres del vidrio propio, vasos, o los enseres de porcelana, todo lo que se modela con temperatura, el vidrio, la porcelana, y de repente ya no venían las bombitas eléctricas que venían de Holanda, en el origen, cuando se empieza a hacer popular la luz eléctrica, y los holandeses, a través de dos compañías, una se llama Osram, que sigue habiendo focos Osram, y otra que se llama Philips, siguen habiendo focos Philips, y toda una industria, ¿no es cierto?, electrónica, marca Philips, que son las dos marcas holandesas de ese tiempo, dejan de enviar focos, dejan de enviar lámparas, dejan de enviar cables. ¿Y qué hacen los obreros del vidrio? Mediante educación popular y en escuelas de arte y oficio se van tecnificando en el arte de producir ese vidrio templado bien finito, que ya no se lo soplan, sino que se usa tecnología de máquinas industriales para hacer focos, para hacer lamparitas eléctricas, para introducir el tungsteno, que es la fibra que hace que la luz se encienda, en un foco que está envasado al vacío. Y acá se empiezan a fabricar las primeras lamparitas eléctricas en 1916 y 1917. ¿Me van siguiendo? Así también se empiezan a fabricar las primeras radios, así también se empiezan a fabricar las primeras bicicletas, así se empieza a fabricar los primeros barquitos, y empezamos con la industria naviera, a despegar la industria naviera. Se va entendiendo. Entonces, ¿por qué una economía, la economía del 80 al 16 es una economía solo agroexportadora, y a partir de 1914 y sobre todo a partir de la irrupción de Irigoyen como presidente de la Nación en 1910, la Argentina inicia un fuerte despegue de desarrollo industrial que se conoce como el primer proceso de sustitución de importación? Lo digamos de otra manera, la Primera Guerra Mundial la favorece a la Argentina porque transforma su modelo de producción y de acumulación. Ya no tiene que salir a comprar mercancías y productos importados, sino que comienza a fabricarla por sí misma, con todo lo que eso implica: trabajo a la gente, profesiones calificadas, desarrollo de capital, es decir, acumulación de dinero, y creación, promoción de nuestra industria nacional, porque también empezamos a aprovisionarle a otros pueblos de América, como el mercado de Bolivia, el mercado de Perú, Brasil, Chile, que por las mismas razones que no las recibía Argentina, tampoco van a recibir productos industrializados provenientes de Europa. Así que es la época en que despega la llamada industria argentina, y es la primera época. Ahora, ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba? Faltaba la ciencia, faltaba el conocimiento, faltaba la tecnología de punta, faltaban las profesiones, ya no de obreros, sino las profesiones altamente calificadas. Faltaban los ingenieros, los biólogos, los químicos, los arquitectos, faltaban. Entonces, por eso en 1918 se va a producir la gran revolución universitaria en Córdoba, llamada, ¿no es cierto?, la Reforma Universitaria del 18, porque ya la sociedad no resistía a tener una universidad anclada, ¿no?, en un tiempo que se fue, una universidad donde solamente se enseñaba filosofía, derecho, un derecho que no era el derecho civil, sino el derecho canónico, una universidad donde se enseñaba, ¿no es cierto?, artes, pero artes propias de lo que se llama, ¿no es cierto?, el arte sacro, el arte religioso,
es decir, una universidad sumergida en el tiempo de la colonia y manejada por el clero. Entonces los estudiantes disconformes, la sociedad misma interpela a esa universidad porque el desarrollo industrial exige que en esa universidad se enseñe ciencias, se enseñen los saberes científicos, se enseñan las disciplinas científicas que el desarrollo industrial exige, también de la misma manera que exige ya no solamente obreros calificados, trabajadores calificados, sino profesionales calificados. Y esa universidad no estaba en condiciones de producirlo. Y por eso ese disconformismo va a producir el estallido de la reforma universitaria del 18 o la rebelión estudiantil de los estudiantes reformistas en Córdoba. ¿Y por qué se produce en Córdoba? Porque es la universidad más cerrada, más conservadora, más confesional y que sigue siendo manejada por el clero secular. Es una universidad donde los estudiantes están encerrados, todavía funcionan los claustros, es una universidad donde solamente van los sectores privilegiados y los sectores con mucho dinero, y como la clase media quiere llegar a esa universidad, en ese proceso de movilidad social ascendente, se produce también el estallido por el ingreso irrestricto, por hacer de la universidad un lugar donde puedan acceder los sectores sociales subalternos, y se va a producir el estallido de 1918. Y en ese estallido de 1918, Irigoyen va a mandar a apoyar a los estudiantes cordobeses a su ministro de Instrucción Pública, José Salinas, y desde el gobierno nacional se le va a dar un fuerte respaldo político a los estudiantes cordobeses, que son en realidad estudiantes de todo el país, ¿cierto? Y además los obreros, los sectores populares de Córdoba, la gran huelga obrera de los sectores sociales más bajos, que ven también en la democratización y en la apertura de la universidad, también ven la ilusión de que sus hijos vayan, apoyan fervientemente a los estudiantes cordobeses. Por eso, en el marco del gobierno de Irigoyen, en el marco del proceso de sustitución de importaciones, en el marco de crear una universidad científica, una universidad irrestricta, una universidad pública donde tampoco se cobre para estudiar, ¿cierto?, se produce esta rebelión estudiantil. No se produce por arte de magia, se produce porque hay una necesidad histórica, se produce porque a la universidad hay que ponerla al servicio del desarrollo nacional, del desarrollo industrial y de la producción de profesionales calificados y que sirvan científica y socialmente a ese desarrollo industrial, a ese primer proceso de sustitución de importaciones que se inicia en el país y que necesita de esa mano de obra especializada para que sea útil a la nación. Dicho de otra manera, en la época de Irigoyen, en el primer gobierno de Irigoyen, la universidad se pone al servicio del desarrollo nacional, del desarrollo industrial, y por eso se vuelve una universidad pública, una universidad irrestricta, una universidad no confesional. Pasa algo similar a lo que pasó 30 años o 40 años antes con la ley 1420 y la democratización y la apertura del sistema, del primer nivel del sistema educativo. Entonces, fíjense qué interesante que es este tiempo histórico. Grandes reformas educativas a la luz de la democracia política, es un gobierno elegido por las mayorías populares, y a la luz de un desarrollo industrial autónomo, de un desarrollo donde el país quiere despegar y no depender de las mercancías y artefactos manufacturados que vienen de afuera, y quiere crear su propio desarrollo político, industrial y económico que satisfaga las demandas y las exigencias de ese tiempo. La reforma universitaria no solo es un acto de jóvenes disconformes, de chicos a los cuales se les aumentaban en forma impresionante los aranceles
porque se les cobraba muy caro estudiar, no podían ir todos, había toda una exclusión no solo de sangre, iba la gente bien, los hijos de ricos, como se decía en ese tiempo, pero además no podían ir negros, no podían ir mestizos, no podían ir zambos, no podían ir mulatos. Era una universidad racista, donde solamente, no solo se aceptaba el privilegio de sangre, tenías que provenir de los apellidos ilustres, de los apellidos, ¿no es cierto?, de la sociedad aristocrática, pero además tenías que ser de raza blanca, ya sea criollo o europeo. El zambo, el mulato, el criollo, el mestizo, el gaucho, toda esa transformación racial y toda esa mestización propia de un país como el nuestro, que sufrió 4 procesos de mestización desde 1492 hasta ahora, era ignorado por esos grupos religiosos, por los grupos, ¿no es cierto?, del confesionalismo secular, que como herencia de los jesuitas y los franciscanos aún gobernaba la universidad. Como le decía, una universidad olvidada en el tiempo, sumergida en un pasado que nunca más iba a volver, y donde solamente se enseñaban declamaciones vacías y ciencias que ni siquiera tenían relación con el mundo de la Argentina del siglo XX. Se enseñaba un derecho canónico, donde lo primero, el derecho canónico es el derecho religioso. Acuérdense, canónico viene de canon, y el canon religioso lo establece el Concilio de Trento en 1546, y es todo el programa del catolicismo contrarreformista que se enseñaba en esas universidades, y lo primero que se enseñaba era un canon que era derecho para con los siervos. O sea, en el siglo XX todavía se seguía entendiendo que los sectores más bajos de la sociedad tenían que cumplir la función de siervo, no la función de personas libres, de personas con derechos, de personas que eran ciudadanos y que habían votado hacía muy poco, eligiendo por primera vez las autoridades de este país, las autoridades políticas de este país. Es decir, era una universidad fuera de época y fuera de tiempo. Y esa es la razón fundamental por la que estalla este tremendo acto, ¿no es cierto?, esta tremenda revolución universitaria, esta toma que se hace, ¿no es cierto?, del rectorado, este atrincheramiento de los estudiantes que toman por los techos el edificio de la universidad, se atrincheran, resisten a la policía, ¿no es cierto?, hasta que Irigoyen mandan la orden de no reprimir, de que se retiren las fuerzas de seguridad, y apoya a los estudiantes mandando a su ministro de Instrucción Pública. Era obvio, Irigoyen tenía que apoyar a su base social y tenía que apoyar a su electorado, pero además porque se trataba de un acto de justicia. Si no poníamos la universidad al servicio de la nación, difícilmente hubiera madurado este proceso de desarrollo industrial. Bueno, chicos, no vamos a avanzar a más acá, son las 10:23, si no vamos a dejar cortados los temas, pero yo he hecho una presentación panorámica de los temas. En la próxima clase del miércoles o en la próxima clase del lunes, porque esto recién empieza, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con el análisis de esta situación. Lo que quiero saber es si ha sido una presentación clara, las palabras han sido comprensivas, el fenómeno social e histórico que hemos presentado ha sido claro como mensaje. Eso quiero que me digan en estos minutos que quedan, y si que tienen alguna duda, por favor la escriben y después la podemos trabajar como pregunta, ¿no es cierto?, o en la clase del miércoles o a través del WhatsApp, o ya vemos la forma en que trabajamos las dudas que tienen. ¿Les ha parecido claro? ¿Lo han comprendido? Cuéntenme, por favor. Bien, ahí hay una... Sí, profe, la verdad que interesante el marco en el cual se ha habido el cambio ¿no?, del liberalismo a lo que se llama la burguesía, cómo ha hecho el impacto de Irigoyen. La verdad que no hay cosas de esta que yo me estoy enterando porque usted me la está contando ahora, cosa que no hemos visto en el secundario. Porque la escuela no enseña las cosas sustanciales.
Por eso hace que la historia se vuelva aburrida, por eso hace que la ciencia... Tal cual, usted me habla de los cuchillazos y de que no se quería ninguno, y eso no te cuenta en un libro de historia. Está en el Espasacalpe o en el Capelú, eso no existe. Y la parte interesante de la historia argentina no existe. Así es. Porque también hay un Gracias por los datos. hay un deliberado ocultamiento para que nosotros no seamos seres verdaderamente políticos y agentes culturales. No me refiero, cuando digo políticos, a afiliados a un partido. La política no es eso. La política es la toma de decisiones que afectan a todos, y por eso, como ciudadanos, debemos tomar las mejores decisiones políticas. Entonces, cuando hay manipulación de la información, hace que nosotros no conozcamos esta cosa de la historia. Entonces, lo que menos somos seres políticos, es decir, seres con formación y con capacidad de tomar las mejores decisiones. No sé si me entiende. ¿Me entiende? Entonces nos hacen que Totalmente. veamos una historia totalmente desabrida, una historia tonta, con La historia la próceres. escriben los ganadores, dicen, ¿no? Claro, exactamente. Es la historia que escriben los Lo que que sí me ha ganan. sorprendido, el dato de que no sabía, que realmente me ha sorprendido, es lo que Leandro Alem se ha suicidado. Claro, se pega un tiro en la cabeza cuando iba en su galera, una noche que iba al club El Jockey, al Club del Progreso, que era el Jockey Club, que era el club donde él se juntaba con sus amigos. Y él se suicida, muchos dicen porque... algunos dicen que tenía una enfermedad incurable, otros dicen que tenían la enfermedad de no soportar que su sobrino, Hipólito, sea un gran político y superior a él, y que él sabía que a la larga Hipólito iba a ser el jefe del partido y no él. Eso dicen los historiadores. Otros dicen que padecía de una depresión incurable y que lo resuelve a todo con un pistoletazo en la cabeza. Cuando él llega al Club del Progreso y se abre la puerta, el que maneja los caballos, digamos, porque no había todavía autos, abre la puerta y él tiene ya agujereada la cabeza. Y le preguntan todo por qué no había escuchado el disparo, y dice, bueno, los cascos de los caballos, en ese tiempo los caballos andaban en el empedrado, y como estaban errados hacían mucho ruido, y él dice que no escuchó el tiro que se pega a Alem cuando va, ¿no es cierto?, de su casa a ese club. Así es la historia. Chicos, esa es la verdadera historia. Esa es, bueno, son los hechos. Ya saben ustedes que todo hecho siempre tiene una interpretación, y a partir de lo que le pasa a Irigoyen, por eso mucha gente comienza las interpretaciones. Perdón, Alem comienza las interpretaciones. No hay que olvidarse que Alem se cambia el apellido porque era Alem con N, porque su padre fue un viejo rosista, y que todas las huestes, cuando cae Rosa en 1852, lo ahorcan, lo linchan en la calle al padre de Alem y lo ahorcan en la Plaza de Mayo al público. Por eso a Alem le decían el hijo del ahorcado, ¿no? Y dicen que también eso, le dejó un trauma desde la infancia. Así es la historia, chicos. Bueno, me alegro mucho de haber compartido este momento con ustedes. Para mí siempre es un placer darles una clase. Pongo lo mejor de mí, y espero que también ustedes pongamos el esfuerzo, ¿no es cierto? Porque, como ya les he dicho, ustedes tienen la oportunidad de estudiar, no la desaprovechen. Vivimos en un país todavía maravilloso, donde aquel que estudia puede cambiar su condición, puede superarse, puede buscar un destino mejor. No se olviden de eso. Bien. Sí, señor. Bueno, son las 22:29. Yo procedo a detener la grabación y a dar por finalizada la clase. Que tengan buenas noches, la pasen bien. Igualmente, profe, muchísimas gracias. No se enfermen, cuídense mucho. Viene muy dura la pandemia, y ahora con el frío se va a poner peor. Bueno, sí. que la pasen lindo. Hasta luego, profe.